10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no qué, y no tardará. Una vez más, hazme el favor de voltear con tu vecino y dile, él vendrá y no tardará. Aunque pareciera que ya tardó, ¿verdad? Pero es claro, es cierto que la Escritura nos dice que Jesús, así como Él ascendió, así como Él se fue, Él va a regresar. Y entonces, mientras yo estaba meditando sobre esto, estaba diciendo, Señor, de repente dejamos de creer, no sé si dejamos de creer o dejamos de enseñar o dejamos de platicar de que Jesús va a regresar. Quisiéramos que ya regrese, pero Él tiene su tiempo perfecto. Amén. Entonces, como está en el reloj de Dios, por decirlo así, está en el tiempo perfecto de Dios, no se ha tardado. Él sabe cuándo va a venir. Amén. Entonces, mientras nosotros estamos esperando el regreso de Jesús, ¿cuántos aquí están esperando el regreso de Jesús? Mientras tú y yo estamos esperando el regreso de Jesús, hoy quisiera platicar contigo qué hacer mientras el Rey regresa. ¿Qué hacer mientras el Rey regresa? No es como que la Biblia nos enseña que en lo que Él regresa nos sentemos y solamente crucemos los brazos y esperemos su venida. Hay cosas, la Biblia nos enseña y cuando tú lees los evangelios y cuando precisamente los seguidores de Jesús, quien es Pablo, quien es Pedro, Santiago, cuando tú empiezas a leer estos capítulos y cuando tocan acerca de que Jesús va a regresar, empiezan a dar una serie de cosas que debemos de estar haciendo mientras esperamos su regreso. Incluso Jesús también enseñó a sus seguidores lo que deberían de estar haciendo mientras esperan su regreso. Hoy no vamos a hablar de la gran lista que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, simplemente nos vamos a enfocar en lo que Pablo le enseña a Timoteo y al final vamos a enfocarnos en lo que Jesús enseña a sus seguidores de lo que hay que estar haciendo mientras el Rey regresa. Entonces, si eres tan amable una vez más, dígale a su vecino por ahí, hay algo que hacer mientras el Rey regresa. ¿Sabes que el hecho de no saber cuándo va a regresar, el hecho de no saber cuándo Jesús va a regresar, ha ocasionado que muchos se desalienten, se den por vencidos, digan, esto ya no es para mí, ya no voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Se desalientan. Dice, si puedes poner allá en la pantalla, 2 de Pedro 3:9, dice que algunos tienen la promesa de Jesús, tienen el regreso de Jesús por tardanza. Es lo que dice la Escritura, es lo que enseña la Escritura. Advierte, mira, cuando la Escritura menciona algo, no es porque quiera balconear a alguien, incluso lo dice porque quiere advertirnos que tengamos cuidado de caer en esa tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces cuando la Biblia empieza a hablar de los personajes en el Antiguo Testamento y empieza a hablar de las caídas y empieza a hablar de sus pecados, no es con el fin de avergonzarles, es con el fin de que nosotros aprendamos a no pasar por el mismo camino. Entonces cuando empieza Pedro a decirnos, el Señor no retarda su promesa, ¿cuál promesa? Él va a regresar. Jesús dijo que Él va a regresar. Esa es una promesa que Él nos dio. Dice, según algunos la tienen como por tardanza. Y entonces Pedro empieza a decir, no que se estaba quejando de esta gente, pero nos está enseñando que de repente tú y yo podemos caer en la misma situación que esta gente que eran contemporáneas de Pedro cayeron. Empezaron a tener el regreso de Jesús por tardanza. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú y yo tenemos el regreso de Jesús por tardanza, nos desanimamos, nos desalentamos. ¿Y qué sucede? Que empezamos a hacer cosas que no nos convienen. Dejamos de hacer lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer mientras el Rey regresa. Vamos a empezar en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque vendrán tiempos,
o porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿De acuerdo? ¿Vas conmigo? Mira lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historietas. ¿Sí? El versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay 4 cosas que Pablo resalta en estos versículos. Primero le dice: Timoteo, es triste pero cierto, si puedes regresarte al versículo 3, que van a venir tiempos cuando ya no se va a sufrir la sana doctrina. Ahora, ¿qué es esto de sufrir la sana doctrina? Y pudiéramos pensar exteriormente. Y ahorita vamos a ver que esta es una de las cosas que más Pablo resalta en sus epístolas, ¿sí? Pero dice, hay gente que no va a querer sufrir la sana doctrina, sino que solamente van a tener ¿qué? Comezón de oír. Nada más tendrán comezón de oír. Y pudiéramos entrar en toda una temática, la diferencia de oír y escuchar, lo que tú quieras, como lo quieras entender. Pero hay gente que siempre va a querer nada más que se oye bonito, ¿sí? Y de repente simplemente oírlo te emociona, ¿no? Yo, ay, sí, pero ahí se queda. Si nada más quieren oír. Sabes que estaba leyendo una encuesta que se hizo acerca de un grupo que se llama Barna Group, y dijeron que una de las razones que la gente va a la iglesia, el 90% de la gente que va a la iglesia es para oír. Y dependiendo lo que escuchan, dependiendo lo que oyen, deciden quedarse o no. Alguien hubiera alegado que era la música lo que atraería a la gente, pero el 90% de la gente que se levanta en la mañana y dice voy a ir a la iglesia es porque quieren ir a oír. Y ya que oyen, examinan lo que oyeron y si les cae bien, se quedan. Si no les cae bien, se van. Es el 90%. Imagínate. Entonces dice Pablo, Timoteo, vendrán esos tiempos donde la gente no va a sufrir la sana doctrina, solamente tendrán comezón de oír. Y dice, y deja tú eso, Timoteo, porque habrá gente con comezón de oír, se van a amontonar los maestros para poder hablarles de acuerdo a lo que quieren oír. Y aquí usa una palabra interesante, dice, les van a hablar conforme a sus ¿qué? Concupiscencias. El que no sabe lo que es concupiscencia, igual que yo, quiere decir tu deseo carnal. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. A todos nos gusta que nos digan y nos hablen acerca de nuestros deseos, tendencias carnales. Y más cuando nos dan un derecho de hacerlo. ¿Verdad que sí? Entonces dice, a causa de que habrá muchos que quieran oír, se van a amontonar esta serie de maestros a empezar a enseñar al pueblo acerca de sus deseos carnales, de sus tendencias pecaminosas. Y le está advirtiendo Pablo a Timoteo lo que va a suceder. Ahora imagínate, esto Pablo lo estaba diciendo a Timoteo hace ya unos cientos de años y pareciera que nos lo está diciendo a nosotros. Porque pareciera que esto es lo que de repente estamos viviendo. La Biblia no es un libro pasado de moda. De hecho, la Biblia es un libro tan contemporáneo, tan actual a cada tiempo en el que vivimos. Porque si alguien conoce al ser humano y la tendencia del ser humano es Dios. Sabes que no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, Salomón hablaba de eso en su libro. Dice, no hay nada, solamente se repite el ciclo, se le renuevan ahí ciertas cosas, pero es lo mismo. El hombre hace lo mismo, estira para donde mismo a su tendencia pecaminosa.
Entonces dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado porque habrá hombres que se van a amontonar a quererles decir lo que quieren escuchar. Y a causa de decirles lo que quieren escuchar, se van a apartar de la verdad. ¿Y qué sucede? Que ahora nosotros tenemos que hacer algo mientras el rey regresa. Número 1, tú sé sobrio en todo. Y te lo quiero dar como lo dice palabra de Dios para todo. Dice, no pierdas la calma. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer mientras el rey regresa es no perder la calma. Tenemos que ser pacientes. Dígale a su vecino, sé paciente. Amén. Segunda cosa que tenemos que hacer, soporta los sufrimientos. Dígale a su vecino, soporta los sufrimientos internos y externos. Sí, y ahorita te explico por qué esto de internos y externos. Sí. Tercero, comunica la buena noticia. Esta es la tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo que tenemos que estar haciendo mientras el rey regresa. Número 1, te lo repito, no pierdas la calma. Segundo, soporta los sufrimientos. Tercero, comunica la buena noticia. Y entre paréntesis yo puse, no cambies el mensaje. Amén. No cambies el mensaje. Es el mismo. A Jesucristo hay que predicarlo tal como Él se predicaba y se mostró en un principio. Número 4, cumple con los deberes de un seguidor de Jesús. La cuarta cosa que tú y yo tenemos que estar haciendo mientras el rey regresa, de acuerdo a lo que Pablo le enseña a Timoteo, es cumplir con los deberes de un seguidor de Jesús. Amén. Vamos a entrar en esta primera que te decía, que no pierdas la calma. No te impacientes. ¿Qué sucede cuando pierdes la calma? Cuando te impacientas. Lo primero es que no piensas bien. ¿Cuántos les ha sucedido cuando pierden la calma? No piensas bien. Y cuando no piensas bien, terminas haciendo un disparate. ¿Cierto? No piensas bien. Y eso te conlleva a tener una mala acción. Primero lo que tienes que hacer mientras esperas al rey, mantén la calma. Mantén la calma. No te impacientes. Mira cómo enseña ahí mismo Pablo, 2 Timoteo 4:10, por favor. Porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué desamparó a Pablo? Amando este mundo, hasta ahí, y se ha ido ¿a dónde? A Tesalónica. Dice, él me ha desamparado. Y mira lo que habla, mira el testimonio que Pablo habla acerca de Demas. Dice, me desamparó, se impacientó, perdió la calma, no quiso mantenerse. ¿Por qué? Amó a este mundo. Tú y yo tenemos que estar calmados, pacientes, esperando a Dios, esperando a Jesús. Por más atractivo que el mundo esté, por más luminoso que te pongan el anuncio, por más atractivo que esté, no pierdas la calma. No te impacientes. Hay gente que de repente ve la oportunidad de pecar y lo primero que piensa como seguidor de Jesús, pues no ha llegado y no creo que llegue mañana. Pues déjame le entro, hombre, como quiera él me lo perdona todo. Hay gente que ha llegado a pensar así. Pero una vez más, ¿qué te dije ahorita? Que cuando pierdas la calma, no estás ¿qué? Pensando bien. Y eso se convierte en una mala acción después si le das cabida. Entonces ten cuidado, ten cuidado. Pacientemente espera en Jehová, dijo el salmista, ¿se acuerda? Pacientemente, no pierdas la calma. No pienses, no viene Jesús, déjame me aviento una canita al aire.
porque te estás impacientando, porque ya dices, es que no creo que venga esta noche, hombre. No creo que venga este fin. Vivamos la vida loca. Sí. Pero por eso lo primero que le dijo Pablo a Timoteo: no pierdas la calma. No te impacientes. Dígale a su vecino: no pierdas la calma, porque luego no piensas bien. Y cuando no piensas bien, cometes un error. Mira lo que le pasó a Demas. Demas era un discípulo de Pablo, era un seguidor de Pablo, había sido instruido por Pablo, pero se impacientó, perdió la calma. ¿Y qué dice la Biblia? Amó más este mundo. Qué triste que después de haber amado a Jesús y de profesar amar a Jesús, terminó la historia de Demas diciendo: amó más este mundo. Todo porque perdió la calma. Yo no quisiera el día de mañana que alguien hable de Chuy Benavides y diga: oh, me acuerdo cómo él amaba a Jesús, pero al final de su historia terminó amando al mundo, porque me impacienté, porque perdí la calma. No vale la pena. Entonces, mientras el rey regresa, yo necesito guardar la calma. La segunda cosa que les dije que tenemos que estar haciendo es soportar los sufrimientos internos y externos. Y quisiera enfocarme en los internos, porque sabes que tú y yo todos los días sufrimos por causa de la sana doctrina. Amén. Te voy a decir cómo. La sana doctrina a mí me enseña que como seguidor de Jesús y haber encontrado el perdón de Dios por misericordia y por gracia, es la misma manera que yo debo de perdonar. Ya te estás dando cuenta dónde vas a sufrir, ¿verdad? Sí. Cuando alguien te hace algo, y ya hemos platicado de esto, y tú le quieres pagar con la misma moneda, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir al no poderle pagar con la misma moneda, pero dentro de ti dices: no importa que yo tenga que sufrir, porque lo que más me interesa es sufrir por la sana doctrina. La sana doctrina me enseña que yo debo de perdonar como Él me ha perdonado. Amén. Sí. Eso es lo que me enseña la sana doctrina, que de la misma manera que Jesús me amó, yo he de amar. Y de hecho, una de las características del verdadero amor del que enseña Pablo a la iglesia de Corintios es que el amor todo lo sufre. Amén. Dices: ay, qué sufrimiento es amar. Sí, la verdad que sí. Tener que amar a esa persona que te cae gorda. Tener que presentarte al trabajo y ver a esa persona que parece cuchillito de palo. Y no hacer lo que quisieras hacer y simplemente tragarte tantas y decir: con tal de sufrir la sana doctrina. Eso es sufrir la sana doctrina. Amén. Porque cualquiera te diría lo opuesto, y el que te diga lo opuesto no es la sana doctrina. Porque dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero, y va que él no tenía culpa. ¿Y cómo fue llevado al matadero? Sin decir una palabra. Nuestro mayor ejemplo de sufrir la sana doctrina es Jesucristo. Él es la sana doctrina, y no tan solo la enseñó, la vivió. Cada ejemplo que tú ves en la vida de Jesús es vivir la sana doctrina. Mira lo que dice en el libro de Hebreos 5:8, y te voy a leer palabra de Dios para todos. Si quieres acá puedes ponerlo. Y aunque era hijo, está hablando Jesús, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Tú y yo vamos a sufrir, pero en ese sufrimiento vamos a aprender a obedecer a Dios. Palabra de Dios lo menciona de esta manera, dice: a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió.
todo lo que ahorita tú estás sufriendo vale la pena por honrar la sana doctrina. ¿A poco no sufres? ¿A poco no sufres? ¿A poco no sufres cuando llegas a la tienda? Y el pastor ha hablado de estas, yo creo, porque el pastor siempre va donde venden tacos y siempre le tocan las que están malhumoradas a él. Ya van varias veces que escucho y fui acá y la mujer estaba, y me imagino que, yo conozco al pastor, imagino que por dentro de haber querido decir tantas cosas, pero por sufrir la sana doctrina se quedó calladito, porque calladito el cristiano se ve más bonito, ¿verdad? Pero a mí también me ha tocado de repente. ¿A cuántos les ha tocado de repente esas personas malhumoradas en las tiendas? ¿Verdad que sí? Sí. O donde vayas y te tienes que quedar callado con tal de sufrir la sana doctrina. La tercera cosa que le pide que haga es que comunique la buena noticia. En otras palabras, Timoteo era pastor y le decía: Timoteo, no cambies el mensaje. No cambies el mensaje. Timoteo, no se trata de que mensaje se adapte a nuestros tiempos, se trata que de nuestros tiempos se adapten al mensaje. ¿Escuchaste? No es que el mensaje se adapte a nuestros tiempos, es que nuestros tiempos se adapten al mensaje de la buena nueva. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Puedes leer esto, nada más apúntalo en el libro de Judas, en el capítulo, bueno, más hay un libro, en capítulo 1, del 17 al 21. Tú puedes leer ahí acerca del peligro de cambiar el mensaje. No lo vamos a leer, no tenemos tiempo, pero tú puedes leer un poco ahí de lo que es el peligro de cambiar el mensaje. Nuestro prójimo necesita escuchar que Jesús es el Señor y que Él vino a morir y resucitar en nuestro lugar, con tal de que podamos vivir una comunión con Él para siempre. Y esa comunión te conlleva a tener una vida recta y santa delante del Rey. ¿Qué voy a hacer mientras Él regresa? No cambiar el mensaje. Voy a seguir compartiendo. Sin santidad nadie verá a Jehová. Eso es lo que enseña la sana doctrina. Sin santidad nadie podrá ver. ¿Qué quiere decir santidad? ¿Que te vistas de blanco y te pongas? No. Santidad lo único que quiere decir es que te apartas del mundo y vives en exclusividad del servicio de Dios. Que todo lo que yo hago, ahora lo hago para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mientras yo espero, yo voy a vivir para Él. La cuarta cosa de la que hablábamos y decía, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Cumple con los deberes de un seguidor de Jesús. Y te digo, tú los vas a encontrar a través de la Biblia. Y dices, hermano, es que entre más leo y más estudio, más escudriño, más me doy cuenta de lo que tengo que hacer. Y pareciera ser una lista interminable. Y nada más de leerlo y de escudriñarlo, creo que no voy a poder. Estoy de acuerdo contigo. Tú no vas a poder. Yo no voy a poder. Pero al que le abrí mi corazón y le dije, puedes hacer de este cuerpo tu templo, Él lo va a hacer. Lo único que Él quiere es que nos rindamos, que suframos, que muramos a nuestro yo. Y Él es capaz de vivir de acuerdo a través de nosotros la voluntad y perfección del Padre. Lo más difícil que vas a querer hacer en tu vida cristiana es tú como persona ser cristiano. No vas a poder lograrlo. Tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas a Dios que viva precisamente la vida que a Él le agrada. Pero para eso vas a sufrir. Entre más mueras, más sufres. Pero te digo algo, vale la pena, porque un día el Rey regresará, y cuando Él regrese me llamará por mi nombre. Él sabrá quién soy, Él me conocerá,
Y tal vez yo voy a estar acá sufriendo y viviendo para Él, y de repente le escucharé y me dirá: Chuy. Y lo voltearé a ver y me dirá: ya llegué, vámonos. Termino con Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 20. Es el penúltimo versículo de la Biblia. Imagínate, el penúltimo versículo. Y dice: el que da testimonio de estas cosas dice esto. Esto es como que Jesús firmándolo. Y dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo pronto. Y mira cómo contesta la iglesia: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cuando tú le dices: sí, ven, Señor Jesús, le estás diciendo: sí, estoy dispuesto a hacer lo que quieras que haga mientras regresas. Amén. Él viene pronto. Muchos días que ya se tardó, ya pasaron muchos años, muchos días. Hombre, pues para decirte que un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y yo casi estoy seguro que nadie aquí va a vivir 1000 años. Sería espantoso vivir 1000 años. Entonces dices: imagínate si el Señor decidiera venir en 7 días después de su resurrección, supongamos, y un día son como 1000 años. Estamos hablando de ¿cuántos años? 7000 años. O sea, si Él dijera: voy a regresar en 2 días, ¿estás hablando de cuántos? 2000 años. Dices: hermano, ¿y no regresará en medio día? Es que mira, no importa los días, no importa los años, lo que importa es que tú le digas, como le contestó en el libro de Apocalipsis. Le dijo: Señor, ven. Y en lo que vengas y en lo que regresas, estaré haciendo lo que me corresponde hacer.